El tema a disertar el día de hoy es acerca de la investigación cualitativa y sus técnicas de recolección de datos para la maestría de innovación curricular impartida por el profesor Omar Valero. Mi nombre, Ana Iris Peña. En cuanto a sus conceptos, de acuerdo a Blasco y Pérez 2007, establece que estudia la realidad en su contexto natural, cómo sucede, de algún modo interpretando esos fenómenos de acuerdo a las personas que están implicadas en el mismo. Por otro lado, Taylor y Botgan, 1987, citados también por Blasco y Pérez, dice como una forma de encarar el mundo de una manera empírica, pero con un amplio sentido de investigación donde se producen datos descriptivos y se consideran las personas, las palabras habladas o escritas y una conducta que puede ser observable. De acuerdo a ello, podemos verificar cómo Hernández y otros autores caracterizan esta investigación cualitativa, su proceso y bondades de la siguiente manera. En primer lugar, explora los fenómenos en profundidad. Eso significa que es un proceso inductivo y cuyas bondades van a permitir profundizar los significados de ese fenómeno estudiado. En segundo lugar, se conduce básicamente en ambientes naturales, es decir, que el proceso es recurrente y una bondad es que es amplio para el estudio. En tercer lugar, los significados se extraen de los datos, cuyo proceso permite analizar múltiples realidades subjetivas, pero siempre con una riqueza interpretativa dentro de sus bondades. Y en cuarto lugar, no se fundamenta en la estadística. Evita que el proceso no tiene secuencia lineal, pero la bondad es que contextualiza el fenómeno de estudio. Eso permite ayudar a interpretar todos los datos que se obtienen del mismo. En cuanto a Kressler, presenta las siguientes tradiciones metodológicas en la investigación cualitativa. Vamos a mencionar 5 principales. En primer lugar, la historia de vida, cuyo enfoque es analizar la vida de una persona. El origen de esa disciplina va desde la antropología hasta la sociología, donde la recopilación de datos se da principalmente mediante entrevistas y documentos, y cuyo análisis de datos se pueden percibir con historias, celebraciones religiosas culturales, y su forma narrativa es una descripción detallada de la vida de una persona. En segundo lugar, fenomenología. La fenomenología, de acuerdo al enfoque, comprende la esencia de sentir, la experiencia, un fenómeno. Va en el origen de la disciplina desde el origen filosófico hasta psicológico. En cuanto a la recopilación de datos, va de entrevistas largas que pueden hasta con 10 personas o más. No es la cantidad, sino la calidad de la información del sujeto que se estudia en el contexto fenomenológico. En el análisis de datos se dan afirmaciones, acepciones, el significado de la expresión general de la experiencia, y la forma narrativa se da una descripción de la esencia con la experiencia. En tercer lugar, la teoría fundamentada. El enfoque va hacia un desarrollo de una teoría en campo, pero con esos datos allí. El origen de la disciplina va desde la sociología. Esas entrevistas para recopilación de datos van desde 20 o 30 personas con la finalidad de no saturar la cantidad de categorías que van a emerger y exponer un detalle teórico. El análisis de datos se da mediante la codificación abierta, sea selectiva y una matriz condicional, y la forma narrativa es una teoría o modelo teórico que se plasma del fenómeno. En cuarto lugar, el enfoque de la etnografía va de interpretando un grupo cultural social, su origen va de la antropología y sociología principalmente, con las observaciones, entrevistas y durante un tiempo prolongado por el campo, puede ser hasta 6 meses, un año. El análisis de datos se da mediante descripción, análisis de interpretación, la forma narrativa de descripción de comportamiento cultural de un grupo, persona, un segmento. En quinto lugar está el estudio de caso, que el enfoque va a desarrollarse en un análisis diseñado de un caso o múltiples casos. El origen de esa disciplina va desde ciencias políticas a ciencias sociales. Para recuperar datos hay múltiples fuentes, documentos, archivos, entrevistas, observaciones, entre otros. El análisis de datos se llama entre descripción, afirmaciones. Y la forma narrativa es un estudio detallado de un caso o varios casos. En cuanto a las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa, Albert dice que en el enfoque cualitativo la recolección no ocurre completamente en ambientes naturales y cotidianos de los sujetos de estudio, pero tiene dos fases o etapas. En primer lugar, la inmersión inicial en el campo, hacia donde va la esencia del sujeto. Y en segundo lugar, la recolección de los datos para el análisis. Para ello permite usar instrumentos tales como los que se van a mencionar de manera breve a continuación. En primer lugar está la observación participante, de acuerdo a Albert,
Dice que se trata de una técnica de recolección que permite de algún modo explorar, describir el ambiente natural, es adentrarse en forma profunda porque estás observando el fenómeno y estás actuando como sujeto participante. En segundo lugar tenemos la entrevista. De acuerdo a Rojas, es un encuentro entre un entrevistador y aquella persona que es entrevistada, donde de algún modo se permite escuchar las opiniones, las creencias de una o varias personas. Hay muchos tipos de entrevistas, entre ellos está la individual, grupos focales o de profundidad que se usa mucho donde se tienen algunas preguntas generadoras con la finalidad de escuchar la esencia del sentir y vivir del sujeto que está dando la entrevista. En tercer lugar está la entrevista cualitativa, que se puede definir como aquella conversación de algún modo intencionada, provocada por el entrevistador, pero que tiene un esquema de preguntas flexibles no estandarizado, pero es muy cognitivo. En esa está la estructurada, semiestructurada o no estructurada. En cuarto lugar tenemos el análisis de campo. De acuerdo a Quintana, es un punto de entrada en investigación. Hay análisis documental personales, institucionales, grupales o formales o informales. Este análisis documental permite de algún modo hacer estudios hermenéuticos a profundidad y también es complemento para otras tradiciones metodológicas ya presentadas anteriormente y que es de gran valía. En quinto lugar tenemos el autorreportaje, que de algún modo es una técnica donde el mismo informante está diciendo su experiencia, su sentir y de algún modo tendrá un guión donde va a incluir su propia autorreportaje creando un autoconcepto, autografía de Cora Martínez. En sexto lugar tenemos la encuesta y cuestionarios abiertos, los cuales permite tener esa libertad y flexibilidad a la hora de dar cualquier tipo de respuesta de acuerdo al fenómeno estudiado. En séptimo lugar está el mantenimiento de registros, donde se hace uso de documentos confiables, de fuentes similares, como fuentes de datos primarias hasta secundarias, para tener una recopilación del mismo. En octavo lugar, los estudios longitudinales, que es un método de investigación observacional durante varios periodos, un tiempo prudencial que puede ser muy corto o muy largo dependiendo de la necesidad de investigación. En noveno lugar está el estudio de casos que permite recopilar mediante un análisis profundo un caso específico o varios casos, de acuerdo a lo que se establezca. El décimo está la categorización, de acuerdo a Cisterna, dice que a los resultados que se tienen se elaboran, se distinguen significados o tópicos para organizar la información. También Albert dice que existen varios tipos de categorías, están las deductivas, las cuales de algún modo son fundamentadas en un marco conceptual, en las preguntas y objetivos de la investigación. También tenemos las inductivas o emergentes, las cuales nacen de algún modo de un examen recurrencial o de datos, después de haber aplicado unas técnicas, y están las abductivas, que es ese descubrimiento de algún modo de eventos anómalos, opresivos, imprevistos, a los cuales se crea conceptos, significados desconocidos. Como número 11 tenemos la triangulación. De acuerdo a Vizquerra, dice que se basa de algún modo en analizar todas aquellas datos recogidos por las diferentes técnicas mencionadas con una situación de diversos ángulos. Se puede triangular los datos a nivel temporal, espacial o personal. Se puede triangular a nivel de investigadores las perspectivas de cada uno y se contrasta con los resultados. Está a nivel teórico la triangulación de varias fuentes, a nivel metodológico, de acuerdo a cuáles son los resultados, de acuerdo al método empleado, y está el múltiple, que de algún modo es una combinación de los anteriores datos investigadores teóricos o metodológicos. Está también la teoría fundamentada, que a pesar de que es un método, también se señala como una técnica que genera teoría e investigación en dos partes en un mismo proceso. Y la más novedosa tenemos el neuromarketing, que es una técnica de neuroimagen para la investigación de mercado y de otras áreas de estudio que permiten de algún modo comprender ese inconsciente del sujeto en la toma de decisiones, bien sea para un producto o servicio. Allí las técnicas van desde el seguimiento ocular, una lectura de la actividad cerebral, una codificación facial, marketing sensorial y hasta técnicas psicológicas que profundizan y permiten para investigaciones de mercado dar muchos resultados idóneos. Con esto damos por finiquitada esta disertación. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.